Felipe Maillo ha escrito una veintena larga de libros y tras su jubilación ha publicado un breve ensayo en el que de alguna forma resume varias décadas de originales investigaciones en las que ni entonces ni ahora ha evitado la controversia. Su ensayo se titula Acerca de la conquista árabe de Hispania, imprecisiones, equívocos y patrañas. Felipe Maillo, muy buenos días. Buenos días. Fiel a su estilo directo, sin soslayar la controversia, para empezar usted desmiente un mito del que mucho se ha hablado y del que se sigue hablando, que se sigue repitiendo. Dice usted que la moderna fascinación por la España de las tres culturas y el sueño de la pacífica convivencia medieval entre cristianos, musulmanes y judíos, pues no pasó realmente de una problemática coexistencia. Efectivamente, y así fue. Y mire usted, el Islam, la ley de la Sharia, no tiene ningún interés en que los habitantes de un país, si no son musulmanes, si hay gente que no es musulmana, que tenga los mismos derechos que los musulmanes. ¿Pero usted habla del presente o habla de la España de Al-Ándalus? De la España de Al-Ándalus y de actualmente igual. O sea, es igual. Son ciudadanos, los cristianos en Egipto, hoy día los coptos son ciudadanos de segunda. Igual que entonces. Quizás a lo mejor también en aquel momento estamos hablando realmente, pues hace casi 1000 años o lo que usted quiera. 10 siglos, precisamente la tolerancia no era lo que caracterizaba a los distintos credos. Eso todo es una tontería que se han inventado a posteriori. La tolerancia además es un concepto moderno que no tiene nada que ver con las gentes de la época. Entonces lo que yo digo es lo siguiente: las leyes de la Sharia ni pretenden ni buscan la igualdad. De una forma taxativa tienen mayores derechos los musulmanes. Mire, un hombre que no sea musulmán en un país no musulmán en aquella época, y estoy hablando de Al-Ándalus, tenía la mitad de los derechos. Una persona podía matar impunemente, un musulmán podía matar impunemente a una persona que viniera por la calle, no le pasaba prácticamente nada. ¿En el espacio cristiano era distinto? En la España cristiana era bastante distinto. Ahora, si se puede hablar de tolerancia, entre comillas, que no existía tal concepto, como ya le digo, se tiene uno que remitirse a la España cristiana, no a la España musulmana, al Andaluz. Su libro se subtitula Imprecisiones, equívocos y patrañas, obviamente sobre la conquista árabe de Hispania. Eleva el tono cuando habla directamente de patrañas acerca de la conquista árabe de Hispania. ¿Cuál es, en su opinión, la peor patraña de todas en torno a lo que estamos hablando? Pues la peor patraña fue, por ejemplo, decir que Andalucía son todos descendientes, los andaluces, de, por ejemplo, se ha dicho hasta ahora mismo, ¿no? Son descendientes en buena medida de aquellos moros que estaban allí. No, señor. Eso es una patraña manifiesta y además que se puede probar, ¿no? Aquí hubo una expulsión generalizada en el año 1609 a 1614. Y ahí no quedó ni títere con cabeza. Ya sé que la palabra no es buena. Tolerancia. La expulsión, desde luego, no es exactamente algo parecido a lo que hoy podríamos llamar como tolerancia. Eso fue una limpieza étnica en toda regla, porque socapa de un tinte religioso en realidad se quería quitar del medio desde Fernando III el Santo y Alfonso X. Ya se empezó a hacer una liquidación, ya se empezó a poner, le ponían barcos para que se embarcasen y se marcharan a África. Otros se iban hacia el Reino de Granada, pero también el rey de Granada, el primer rey de Granada, al verse desbordado por tanta gente que venía para no estabilizar su reino, también los mandaba para África. O sea, fue lo que fue. Y todas estas cosas, el egregio Doci, que fue uno de los grandes arabistas de todos los tiempos, el más grande para mí, en el siglo XIX, este holandés, dijo que claro, que bueno, la raza española era una especie de mezcla entre lo árabe y lo europeo, etcétera, y eso es una mentira. El ADN dice lo que dice, y precisamente el ADN hay un corte en el estrecho de Gibraltar, y no es extraño porque aquí, ¿quién quedó? Muchos han hablado también de cómo se produjo la conquista de Hispania por los árabes. Aparentemente siempre se cuenta así el mismo relato de manera muy rápida. El poder visigodo parece que se hundió pronto, pero dice usted que en cualquier caso no tan rápido y desde luego en años. ¿Cómo gestionaron conquistadores y conquistados sus relaciones inevitables? Y bueno, dependía de los sitios, como ya digo, hubo de todo, ¿no? Hubo de una conquista donde hubo muchos desmanes, donde hubo muertos, etcétera, y hubo una conquista que sencillamente llegaron allí, se pusieron de acuerdo con el magnate de turno, y en aquella rebatiña dijeron, bueno, yo voy a sacarlo, me convierto al Islam y punto. Y así fue, o sea, hubo una forma muy diversa de conquista, porque a ellos tampoco les interesaba, demográficamente eran pocos. Pocos eran en todos los sitios.
aquel espacio peninsular estaba habitado por pocos. Por pocos, sí. Tengan en cuenta que entonces no se habían comenzado las grandes rupturaciones del siglo X, siglo XI, en fin, había mucho bosque, etcétera. Pero a donde encontraron realmente una resistencia organizada fue en lo que es hoy de Cataluña, en la séptima, más en Cataluña. Y ahí sí hubo una resistencia armada. Entonces tenían que atender aquello, y eso hizo que tampoco se preocupasen mucho de lo que pasaba en el cuadrante noroeste peninsular, que es donde yo hago hincapié, ¿no? No está claro, y este también ha sido uno de los debates importantes en torno a todo esto, ¿qué ocurría al norte del sistema central? Para muchos historiadores había un inmenso vacío, para otros no tanto. Para unos era un inmenso vacío conquistado por los árabes, para otros, como usted, había el vacío que había, pero nunca conquistado por los árabes. Yo no digo que no entraran algunos grupos de berberes en un primer momento, pero ya sabe que la gran rebelión berber que se dio en el norte de África se corrió aquí a la península ibérica, y los bereberes, como habían sido peor tratados y tenían que pagar capitación allí en África, contra todo derecho, porque se habían convertido al Islam y no tenían por qué pagarla, entonces hubo una gran rebelión que se extiende aquí a este país, que había sido conquistado realmente por bereberes, sobre todo por bereberes, que luego fueron desplazados por la clase dominante, que eran árabes, que vinieron a posteriori y se radicaron en los valles, en el Valle del Guadalquivir, en el Valle del Ebro, en lo más productivo, en lo mejor, pero no quedó despoblado como se piensa, porque hay muchos estudios sobre esto ya. Pero para que los oyentes nos puedan entender, al norte del sistema central, realmente la ocupación árabe no fue realmente institucionalizada, ni tuvo nunca una administración sólida. Central. El norte sistema nunca. O sea, en el cuadrante noreste peninsular se puede decir que antes que venga Dermán I, fíjese lo que le estoy diciendo, cuando ya los omeyas se instalan en el país, ya escapa prácticamente a ese dominio, pero de una forma total, como 10 años antes. Su relato, en parte, liquida o matiza muchísimo, desde luego, el mito de Covadonga. Poca rebelión cristiana pudo haber, a pesar del mito nacional español, si los musulmanes no estaban realmente asentados ni controlaban realmente Asturias. En su libro usted llega a decir que por muchas zonas de ese cuadrante noroccidental nunca se vio ningún musulmán. No, probablemente no. En primer momento, algunos grupos entraron por ahí, sobre todo bereberes. Pero es que esos fueron liquidados 20 años más tarde, esos bereberes, o 30 años más tarde ya no están, porque han sido liquidados, bien porque ellos han bajado al sur matando árabes en la gran rebelión berber, o bien porque los reyes astures terminaron con ellos, o bien porque se asimilaron. La consecuencia que usted extrae de todo esto es que ese espacio al norte del sistema central para los dirigentes de Al-Ándalus era realmente un país extranjero y una zona de guerra. Sí. ¿Cuál es la trascendencia que tiene esto para usted? ¿Cuál trascendencia? La trascendencia histórica fue la siguiente, que se constituyó un Estado fuertemente militarizado, como fue el Estado astur-leonés, etcétera, y más tarde el Estado que, en fin, en Castilla, todo lo demás muy, muy militarizado, mientras que los musulmanes era un Estado donde el servicio militar era cubierto por mercenarios y el pueblo estaba sin armas. El pueblo fue desarmado enseguida en el Islam y tenían una economía totalmente distinta. La prueba es que cuando, por ejemplo, los cristianos llegan a conquistar la Andalucía occidental, verán que cuando llegan estos conquistadores se encuentran con una economía, una cultura, una economía basada sobre todo en la agricultura, pero una agricultura jardinada, comprende, donde el regadío era muy importante. Los conquistadores venían de una agricultura de secano, entonces no les interesaba mantener aquello, en fin, todo aquel complejo de irrigación que tenían muy bien estructurado en el sur, y lo destruyeron. Se puede decir que la conquista se hizo a expensas de un territorio caracterizado por una forma de poblamiento rural en numerosos y pequeños núcleos de población, ¿no? Se refiere a la conquista cristiana de Al-Ándalus, para entendernos. Sí. Creo yo que todo esto cambia el mapa de la península ibérica que se suele dibujar tras la invasión musulmana. No tiene, como es habitual, un único color, salvo el puntito de Asturias. Realmente, a partir del relato que usted hace, es una península con una gran frontera interior la que marca exactamente ese sistema montañoso central. Cuando los omeyas llegan a España, implantan un sistema de marcas. La marca era una región militarizada, donde servía como una especie de candado para que las invasiones de los cristianos no pudieran entrar en Andaluz. La marca superior tenía por capital Zaragoza, llegaba hasta el Pirineo. Pero la marca media estaba en Toledo, y la marca
en los mejores tiempos, cuando el califa de Rahman III o con Almanzor, la trasladaron a Medinaceli. Pero luego, la marca inferior estaba en Badajoz. O sea, que esos eran las zonas militarizadas que, de alguna manera, servían de defensa a la tierra útil de Al-Ándalus, que estaba desmilitarizada. Todo esto desemboca en lo que para usted es una de las grandes patrañas de esta historia, a la que, por cierto, ya ha aludido hace unos minutos. La historia que usted cuenta, el relato histórico que usted recoge, respalda así una realidad demostrada ya por la ciencia, la discontinuidad genética abrupta entre las orillas septentrional y meridional de la península, especialmente abrupta, por cierto, en el estrecho de Gibraltar. Efectivamente, porque al otro lado son bereberes, son poblaciones bereberes, árabo-bereberes, y aquí somos poblaciones indoeuropeas. Quiero decir que son completamente distintas. Y hoy sabemos que no, que todo eso de los ojos moros de las gentes de aquí de Andalucía es otra mentira y otra tontería. Por último, me gustaría hacerle una pregunta que yo creo que es un poco la esencial. No sé si la esencial es la palabra correcta, pero creo que la más importante. ¿Todo esto que dice usted rebaja el peso de la singularidad musulmana en el pasado histórico de lo que hoy llamamos España? No, en absoluto. No. ¿Cómo que rebaja? Nosotros tenemos en el idioma un montón de palabras que vienen del árabe. Eso es una cosa que es innegable. O sea, eso está ahí. Porque no rebaja en nada la influencia, por ejemplo, cultural. Porque en aquella época el complejo árabo-islámico de la península era mucho más culto, mucho más rico, demográficamente mucho más numeroso. Y claro, si al lado existe un país que sufre de un atraso considerable, es muy fácil prestar cosas y prestar innovaciones y prestar artículos y prestar, qué sé yo, toda clase de géneros a un país que está al lado. Si le entiendo bien, el espacio culturalmente más avanzado, el espacio económicamente más rico, se refiere a Al-Ándalus. Por supuesto. El Islam fue para Europa un elemento particularmente perturbador porque durante 1000 años la amenaza fue constante, durante 1000 años, o sea, es increíble. Digo yo, es que a lo mejor al otro lado también se pensaba que era también el elemento cristiano especialmente perturbador. También estuvimos en Jerusalén guerreando allí, a lo mejor son dos puntos de vista simplemente de quienes comparten una difícil frontera, ¿no? Sí, no, de acuerdo. No, las cruzadas fueron también... en las cruzadas primero se quitaron, en las cruzadas los magnates, los reyes se quitaron de en medio gentes que podían producir muchos problemas en sus países, guerreros que se quedaron desocupados después de la guerra de los 100 años. Muchos de estos, pues, en fin, los ocuparon en las cruzadas, que también tenían un componente económico marcado, comprende, o sea, no solamente iban allí a la defensa del sepulcro de Cristo y todo lo demás, no, ellos, en fin, lo que querían era establecerse, tener tierras y, en fin, o sea, eran con visos económicos. Sin duda, muy, muy interesante, y aunque no sea su voluntad, pues también controvertido este ensayo suyo publicado por Abada Editores con el título Acerca de la conquista árabe de Hispania. Muchísimas gracias, Felipe Maello, por su atención y por su ayuda. Buenos días. Buenos días, gracias.